Bienvenidos nuevamente al curso Historia de la Iglesia 1. Esta es nuestra última sesión y preparación, obviamente, para la segunda parte del curso, que será Historia de la Iglesia 2. El día de hoy veremos el siglo XIII, un siglo pletórico lleno de cultura. Comenzaremos con la explicación del Cuarto Concilio Lateranense, un concilio que se vuelve uno de los parteaguas de la historia de la Iglesia. La Iglesia no es lo mismo antes y después de este Cuarto Concilio Lateranense, porque producto de los problemas que propusieron tanto los valdenses como particularmente los albigenses, la Iglesia tiene que dar una respuesta y por vez primera va a dar una definición de la Eucaristía. Nos explicará, gracias al concepto de transubstanciación, la verdad propia de la Eucaristía. Y con este concilio veremos que hay unos cambios enormes, porque nacerán nuevas formas de piedad, como el rezo de la Via Crucis, el rezo del Rosario, particularmente el culto eucarístico, y en cierto sentido podríamos decir se pone la semilla de lo que después será el Renacimiento, porque entender la presencia real de Cristo en la Eucaristía como cuerpo, como sangre, es decir, una referencia directa a la corporeidad, a la humanidad de Cristo, será el primer paso para poder hablar después de antropocentrismo, un periodo que, como veremos, tendrá su primera manifestación cultural en el gótico. Aunado al concilio, podríamos decir que hay una respuesta desde el pueblo de Dios, la Asamblea Santa, y son dos figurones de este siglo: San Francisco y Santo Domingo. Francisco, que va a fundar una comunidad que es prácticamente la respuesta a los valdenses, la pobreza evangélica como ser vivida, y por otro lado la humanización del Cristo de una forma impactante. Casi, refiriéndome a lo anterior, me atreveré a decir que Francisco es el primer renacentista de la historia. Santo Domingo, por otro lado, dará la respuesta al problema de los albigenses, que había sido un problema muy intelectual que habían presentado, y Domingo tiene claro que donde hay falta de formación hay una apertura enorme a la herejía. Y como las nuevas comunidades que fundan ya se fundan en la ciudad, ya no fundarán monasterios, fundarán conventos. Ya no serán órdenes monásticas, serán órdenes que viven de la mendicidad, por lo cual se conocen como mendicantes. Y el ejemplo de estos dos va a proliferar. Y en este siglo comenzaremos a hablar de carmelitas, de agustinos, de muchas otras órdenes que veremos en la clase. Habíamos mencionado hace un momento que este siglo tiene una particular impronta en el aspecto cultura. Y efectivamente, después de las cruzadas, vuelve a nacer la ciudad, y dentro de la ciudad nacerá la universidad. La universidad, que es una de las grandes perlas de la historia de la Iglesia, incluso de Occidente. La universidad, que estamos ahora mismo, una universidad, para que te des cuenta de la importancia de la institución y hasta dónde hunde sus raíces. La universidad nacerá, obviamente, junto con la idea de la escolástica que veíamos desde tiempos de San Anselmo. Y la escolástica llegará en este siglo a sus cotas más altas, particularmente con la figura de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué universidades fueron las que se fundaron y que existen hoy? Las tres primeras: Salerno, Bolonia y París. De París salieron unos y fundaron Oxford. Es la universidad más antigua que nos consta fecha de fundación. Y además tendremos otras universidades por el continente, como Salamanca, como Santiago de Compostela, como Heidelberg en Alemania, o en la mismísima Roma, donde se fundará la Università degli Studi della Sapienza. Y con esta idea de la humanización de la figura de Cristo, gracias al Cuarto Concilio Lateranense,
También vendrá una revalorización de Nuestra Señora, de la Virgen María, que ya había comenzado con San Bernardo, pero llegamos al gótico, un arte racionalista, un arte lleno de luz y un arte centrado principalmente en la humanidad de Cristo y en la figura de María Santísima. Piénsese, por ejemplo, que todas las catedrales góticas que existen en Europa están tituladas a una advocación mariana. Y este gótico, que es con el que terminamos el curso, ya nos abre las puertas directamente al Renacimiento. Agradezco toda la atención que han tenido hasta el momento y nos vemos en el próximo curso Historia de la Iglesia 2.